Ferticast, las voces de la fertilidad. Un podcast para explorar el lado más humano de los profesionales sanitarios que trabajan en el mundo de la reproducción asistida, con el patrocinio de Fertifarm, empresa líder en soluciones de salud reproductiva. Hoy en Fertifarm celebramos un hito muy especial. 10 años acompañando a profesionales y pacientes en el camino hacia el sueño de ser padres. Una década dedicada a la reproducción asistida, una especialidad que no solo transforma vidas, sino que también inspira a quienes la practican. Para conmemorar este 10º aniversario, hemos preparado un episodio único en nuestro podcast, Ferticast. En esta entrega hemos reunido a algunos de los protagonistas que han pasado por nuestro micrófono, profesionales de la salud reproductiva que con su pasión y su compromiso han dedicado y dedican su vida a esta noble misión. Les preguntamos qué les ha motivado a elegir esta especialidad tan apasionante y qué les impulsa cada día para cambiar la vida de tantas personas y parejas que anhelan formar una familia. Hoy tenemos la oportunidad de revivir esas motivaciones, esas historias íntimas y esa visión que mueve a tantos a entregar lo mejor de sí mismo. Te invitamos a acompañarnos en este viaje emocional y reflexivo y a descubrir las razones profundas que hacen de la reproducción asistida una vocación de vida. Porque detrás de cada tratamiento, de cada logro, hay un equipo comprometido con la esperanza y el milagro de la vida. Bienvenidos a este episodio especial que celebra no solo una década de trabajo, sino también una década de sueños cumplidos. Tendríamos que remontarnos muy atrás. Voy a parecer una señora mayor hablando de las batallitas, pero yo es que siempre he tenido un contacto muy directo con todo lo que es la parte de reproducción y de biología. Y digo directo ¿por qué? Porque mi padre era médico, era genetista y era catedrático en biología celular y llevaba el departamento de la UAB de lo que era citogenética. Entonces, claro, yo desde pequeñita ya tenía contacto con todo este tema. Todos los biólogos de aquella época del inicio de la reproducción pues salieron de allí. Ana Vega, Calderón, todos, vamos. Has conocido el inicio desde fase embrionaria total. Sí, casi yo no tenía conocimiento que ya empezaba a ver todo esto. Y de hecho, pues cuando empezó también la parte genética de estudio del cariotipo, que hoy día es un protocolo que cualquier pareja que va a reproducción se le hace el cariotipo, en aquella época no existía prácticamente, ni se sabía qué era. Y mi padre, pues los médicos de entonces casi todos tenían la consulta en casa, en el piso. Y recuerdo pues que el lunes se pasaba visita, mis 2 hermanos y yo corriendo a la habitación, callados, silencio, mi madre se ponía la bata de enfermera y mi padre veía a los pacientes, les sacaba sangre para hacer el cariotipo. Con lo cual esa palabra cariotipo ya existía en casa. Mi madre revelaba los carretes, que hoy día es impensable. Sí, claro. Nos íbamos a una cámara oscura en casa de mi abuela, en una buhardilla, y yo iba con una banqueta, subía allí y mi madre revelaba, colgaba las fotos y yo me dedicaba a descolgarlas y secarlas con un rodillo, las cogíamos y entonces mi padre escogía las que se veían mejor porque tenían que hacer diferentes positivaciones para que se vieran bien los cromosomas y nos las daba a los 3, a mis hermanos y a mí, para recortar los cromosomas y una vez recortados teníamos que decir, ahora tenéis que adivinar cuáles son pareja. ¡Oh, qué bueno! O sea, se hacía un puzzle para... Un puzzle. Entonces, cada uno, genético. Sí, cada uno iba buscando las parejas, las hacía, las ponía en el papelito y luego venía mi padre, miraba así y decía, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, perfecto. Ponía celo, lo pegaba y eso es lo que se entregaba al paciente entonces. Un papel con los cromosomas enganchados con celo. Y eso era el cariotipo. Con lo cual ya había un contacto muy directo. Con 6 años ya iba con él a el despacho del doctor Marina, andrólogo, muy reconocido, iniciador también de todo lo que es la andrología, a buscar las muestras de semen, que iban a mi casa, la nevera de casa. O sea, sí, en la nevera, estaban colocadas ahí al lado de... Y eso era una cosa muy normal en casa, tener muestras de semen allí, que se iba a hacer el estudio de meiosis en semen para la parte genética del factor masculino. Y poco a poco, pues, lógicamente eso se iba impregnando, ¿no?
Entonces, a partir de ahí ya todo el resto pues era contacto en celebraciones, en reuniones, se hablaba de este tema, y con Barry, con Coroleo, con Pomerol padre, había un contacto directo. Cuando hice la carrera y acabé, decía, ¿y yo qué quiero hacer? No sé lo que quiero hacer. Tengo muy claro lo que no quiero hacer. Yo creo que la medicina es algo muy vocacional, entonces en realidad te gusta todo, porque lo que quieres es ayudar al paciente, curar al paciente. Y lo que tenía claro es lo que no quería hacer, porque había tenido alguna experiencia que no me había gustado. ¿Qué te acaba gustando o dónde tira la gente cuando hace medicina? Aquello que le han dejado tener más contacto con el paciente, ayudar en una cirugía, curar a un paciente, poder participar. Eso es lo que te acaba gustando más, pero realmente lo que quieres yo no lo sabía. Y cuando acabé medicina empecé a pensar y digo, ¿y si pruebo andrología? ¿Y si lo intento? Y si me gusta, habré encontrado mi camino, y si no me gusta, habré aprendido algo de andrología. Pero andrología, no urología, porque en realidad la especialidad es urología, ¿no? No. Tú puedes ser urólogo o andrólogo. O andrólogo. Ah, perfecto. Y en aquella época había una residencia de andrología, ahora ha cambiado mucho, pero había una residencia de 3 años de andrología, como cualquier otra residencia, todo el día allí en la parte clínica y quirúrgica, que por suerte esta especialidad tiene 2 vertientes. Y dije, si lo pruebo. Digo, yo voy a ver qué tal. Y fui a pedir mi plaza de andrología, pero ahí me dijeron, necesitas 1 año de cirugía, que no lo habían pedido hasta entonces, no se pedía. Y me dijeron, necesitas 1 año de andrología, no puedes entrar. Y dije, bueno, ¿y si hago mi año de andrología, me guardáis la plaza? Y me dijeron, sí. Y me fui a hacer mi año de cirugía. Ese año tuve 1 año también para pensar, ¿es el camino que quiero o no es el camino que quiero? Y fue 1 año de los mejores que he tenido nunca, porque tuve el privilegio de operar con muchísimos especialistas, de aprender lo que era realmente la parte quirúrgica, y estuve a punto de dejar el camino de la andrología, no empezarlo, de hecho, porque me entusiasmó lo que era la parte de instrumentación. Tener una mesa, que en esa época se empezaba a autoinstrumentar el médico, y saber conocer la cirugía, anticiparte al cirujano y tener una mesa impecable, preparada siempre para dar el instrumento. Y estuve así, decir, no empiezo andrología. Pero acabé mi año, llegué a Fundación Puigvert con mi tocho de cirugía y dije, aquí está mi año de cirugía. Y no tuvieron más remedio que decirte que sí. Que adaptarme. Y ahí empecé la andrología y realmente encontré mi camino, con lo cual no fue un hecho, sino un conjunto de vivencias que me fueron llevando un poquito a esa parte andrológica y genética, porque también hice un poco de genética. Bueno, pero ya lo tenías desde casa, ¿no? Sí, porque además yo diría que es la persona más joven de España que ha hecho cariotipo, ¿no? Con 6 años estabas cariotipando, entonces eso ya es la verdad es que una realidad. A veces acertaba, a veces no, pero sí. Lógico. Bueno, pues la asociación nace de la soledad y del fin de esta soledad. Nosotras éramos 3 pacientes que vivimos la infertilidad en la soledad de nuestras casas, sin nadie que nos pudiera acompañar, sin nadie que nos pudiera consolar, apoyar de la manera en la que nosotras necesitábamos. Y un día nos encontramos por internet y fue como volver a respirar. Y de ahí surgió la idea, la necesidad de poder hacer algo que pudiera seguir ayudando a las personas que vinieran detrás de nosotras. Y es por ese motivo que decidimos crear nuestra asociación. O sea, nació de una necesidad. Nació de una necesidad total. Pues mira, en esto creo que soy una persona un poco rara, porque mi cerebro, según decían los profesores y los psicólogos cuando hice BUP y COU, estaba destinado a ser lo que ellos decían, y a mí me ofendía mucho porque no entendía lo que iba a ser analista de sistemas. Y es verdad que mi cerebro es muy matemático, muy cartesiano, pero eso es la mitad de mi cerebro. La otra mitad de mi cerebro es muy emocional, y siempre he tenido una lucha interior hasta que he entendido que soy las 2 personas a la vez. Pues ese cerebro racional es el mismo que tiene mi padre, y en casa de niño había muchísima tecnología, había
los primeros ordenadores, antes había circuitos impresos, había tornos, había muchas máquinas. Y esa tanta tecnología que teníamos en casa me hacía pasarme, por ejemplo, noches enteras programando. Y yo notaba que después de estar toda una noche programando, cuando volví al mundo real, estaba hasta incómodo. Quería volver a mi nido de la programación. Y eso me daba miedo. No me gustaba porque notaba que estaba pues desatendiendo mi parte emotiva. Estaba solo. Empecé a pensar en hacer algo diferente y encontré, por casualidad, en lo que era entonces tercero de BUP, cosas de psicología, y un profesor nos enseñó cosas de percepción, cosas de cuando ves una cosa que es más grande que otra y realmente en el fondo son iguales. Me empezó a traer aquello, y de aquello pues psicología. De allí me trajo psiquiatría. Yo hubiera sido un pésimo psiquiatra, seguro, porque no me manejo nada bien con la mente enferma, soy muy racional. Y coincidió que en mi carrera de medicina, yo empecé en el 83, en 1984 nació el primer niño probeta en España. Y por eso la reproducción asistida estaba en paralelo. Y de hecho yo creo que soy de los pocos que hice ginecología por llegar a la reproducción asistida y no al contrario. Por eso desde un principio me atrajo la reproducción. Bueno, un poco el destino, ¿no? Buscar un poco en la vida dónde está tu lugar y qué quieres hacer. Durante mi carrera de medicina lo que hice es que iba a hacer prácticas, estaba becado para hacer prácticas en hospitales extranjeros, y yo fui a Alemania. Me gustó mucho y por eso ya el último año de la carrera lo hice allí en Alemania, y comencé a hacer mi tesis doctoral allí en Alemania. Y antes de terminar la carrera pues tenía la oferta para poder comenzar en el hospital universitario que yo quería, con mi jefe de tesis doctoral, que era el jefe de servicio de ese hospital. Y las cosas a veces, bueno, pues van un poco rodadas, ¿no? Y por eso decidí empezar ginecología, me había gustado mucho durante mi proceso de estudiante, y tuve esa oportunidad de ir a un centro muy avanzado, un centro universitario en Alemania, y daba también la casualidad que el departamento más avanzado quizás que tenía ese hospital universitario era un departamento innovador. Estamos hablando del año 1993, que era un departamento de reproducción asistida, que era uno de los más grandes de toda Europa. Se hacían muchísimos ciclos por aquel entonces en ese centro de reproducción asistida, y mis jefes reproducción asistida, de los cuales yo empecé a aprender reproducción asistida desde la base, pues mis jefes habían sido pioneros a nivel mundial en reproducción asistida. Entonces, para mí fue una suerte entrar en ese terreno tan avanzado de la medicina de reproducción y poderlo aprender de primera mano de gente que había sido los pioneros. ¿Y cuál fue el desencadenante que te enamorases de la reproducción asistida? ¿Qué es lo que fue que hizo que la reproducción asistida fuese tu ¿Por qué se enamora uno? Quiero decir, no es una cosa, no hay un desencadenante, son muchas cosas, ¿no? Es decir, hay otros campos de la medicina, evidentemente, que son bonitos, pero quiero decir, la medicina reproductiva, primero, yo siempre pienso que no tenemos pacientes como tal. O sea, lo que tenemos son mujeres, parejas que quieren conseguir un embarazo, pero no tienen una enfermedad, la mayoría como tal. Y además, si tenemos éxito, pues resulta que conseguimos el sueño de esa mujer o el sueño de esa pareja, ¿no? Que es conseguir ese embarazo y ese bebé sano. Con lo cual, realmente ayudas en algo que luego además les va a cambiar la vida. Hay pocas cosas en medicina que te cambien tanto la vida como pueda ser un tratamiento de reproducción asistida. Y hay que tener en cuenta que, y ya que he contado que estoy trabajando desde el año 1993, también una de las cosas más bonitas y que más me enamora de la reproducción asistida es que
cada vez somos más eficaces, es decir, cada vez somos mejores. Antes era muy normal tener que hacer muchos tratamientos de reproducción asistida antes de conseguir el embarazo, era muy normal el fracaso, pero poco a poco lo que los ingleses llaman ese time to pregnancy, el tiempo que se tarda hasta conseguir el embarazo, pues se ha ido reduciendo y esa eficacia pues lo que hace es disminuir la sobrecarga de los pacientes y conseguir cuanto antes ese objetivo. Y seguro que en el futuro pues la eficacia seguirá mejorando. Mira, el trigger, yo empecé la carrera pensando en reproducción sin saber muy bien qué era. Para mí, yo pensaba más, cuando empecé biotech, yo quería hacer genética y mi madre me dijo, Aina, ¿y si te miras biotecnología, que es más amplia, pero también hay mucha genética? Me la miré y dije, pues sí. Pero en mi mente lo que yo tenía para empezar, o sea, como para trabajar luego, como era un poco de genetista de la reproducción, sin yo saber que eso existía mucho. Y empezó la carrera y a mí se me olvidó. O sea, primero, segundo, es que no hay asignaturas de reproducción, a mí se me olvidó por completo. Y yo en ese momento yo hacía muchas clases particulares. Y a mí lo de la carrera me gustaba, pero no había nada que dijera, esto me encanta y va a ser mi profesión. Sí. Y dije, pues yo voy a ser profesora, porque me encantará. Yo había un momento que daba más clases de las que recibía, o sea, era como... Y dije, a mí esto me encanta la biología y tal, pues voy a dar clases en bachillerato o de biología. Y se me quedó como así. Y en cuarto había una carrera que era tecnología de la reproducción. Una optativa. Que era optativa. Ajá. Y me apunté y cuando estaba haciendo la asignatura dije, pero sí, eso es por lo que yo empecé esta carrera. Pero ¿te acordaste de tu madre diciendo, oye, Aina, ¿por qué no? Exactamente. Se me había olvidado yo por qué estaba aquí. Exactamente. Sí, pero es que no, era una asignatura como que no se daba tan... Sí que hacías mucha biología y tal, pero no estaba focalizada en eso. Pues con los años, la verdad, se me pasó. Y las otras cosas de la carrera me gustaban, pero no para decir voy a invertir 8 horas de mi día durante no sé cuántos años. Y en cuarto dije, ¡buf! Pero si era eso. Empecé la carrera por eso. Y allí dije, no, nada de profesora, que también hubiera sido muy feliz, pero no. Pues yo siempre, desde que era muy pequeña, he tenido mucha curiosidad y mucho interés por todo lo que son los hábitos de vida y por la nutrición y la salud desde una perspectiva más global. Y siempre me preguntaba cómo podíamos mejorar los resultados de los tratamientos de reproducción asistida a partir de estos hábitos. Luego, por otro lado, ya más a nivel personal, yo tengo una enfermedad autoinmune que cada vez que iba a valorarme con profesionales encontraba respuestas muy desde la medicina alopática sin prestar atención al resto de factores que igual pues podemos nosotros modificar o que pueden contribuir a intentar mejorar esta situación. Y un poco a partir de ahí nació mi interés y es lo que me llevó, por un lado, a hacer la tesis doctoral sobre cómo la nutrición y los hábitos de vida pueden impactar a los tratamientos y luego también hacer algunas formaciones posteriores para poder complementar este conocimiento. O sea que hay una parte de sensibilidad por su situación personal, pero después también una parte de interés y de curiosidad, ¿no? Por investigar cómo otros aspectos pueden afectar sobre la salud. Correcto, ambas cosas. Y luego también creo que, especialmente en fertilidad, que son procesos bastante medicalizados en los cuales suele haber una sensación muy importante de pérdida de autonomía, de pérdida de control. El hecho de poder darle a los pacientes herramientas mediante las cuales ellos pueden contribuir de forma proactiva a mejorar la situación, cambia mucho la forma en que lo viven. Yo hice la especialidad de ginecología, la hice en el Hospital del Mar, en Barcelona, y es verdad que allí son muy potentes en reproducción asistida. Y que también, pues cuando roté por reproducción, pensé, es que esto es lo que me gusta a mí, porque dentro de la ginecología, bueno, hay muchas especialidades, ¿no? Pero esta, en la que puedas acompañar a las mujeres y que al final el objetivo, que es conseguir un embarazo,
es tan bonito que pensé, es que esto es a lo que me quiero dedicar. Es verdad que cuando acabé la especialidad, bueno, como todos, ¿no? Haces de todo, haces un montón de guardias, pero con los años pues he ido viendo que no se puede saber de todo y mucho. Bueno, hay cracks que sí, ¿no? Pero yo pensaba, tienes que saber mucho de una cosa y al final fue como me fui súper especializando y al final, a día de hoy, pues solo me dedico a reproducción asistida a full time. O sea, toda la otra parte de ginecología, obstetricia, eso ya lo has... Ya lo dejé, sí. Sí. Bueno, yo creo que es importante también la especialización para poder ser mucho mejor y poder mejorar. Y queda mucho recorrido por hacer en reproducción asistida. Sí, y tanto. Bueno, a ver, está claro que antes de ginecólogo, hemos sido médicos y que, lo hemos comentado, la medicina es algo súper vocacional porque implica todo ese sacrificio, ¿no?, de tanto tiempo durante los años de estudio, el MIR y luego la residencia. Por lo cual, yo tenía claro que quería ser médico, ¿vale? También pasé por una época en que quería hacer otras cosas, pero bueno, de hecho, paréntesis, de hecho quería ser veterinaria. Veterinaria, y sigo queriéndolo ser, lo que pasa es que en aquel momento, yo soy mayor, no había facultad de veterinaria en Barcelona y tenías que irte a Zaragoza, ¿no? Y claro, esto de irme fuera de casa, pues no. Con lo cual, al final, acabé haciendo medicina. Que era lo más parecido a veterinaria. A la veterinaria, sí. Y luego, ginecología, pues yo lo tenía muy claro, o sea, yo era mujer, quería ayudar a la mujer, quería una especialidad que tuviera una parte médica. Yo soy muy poco quirúrgica, de hecho la cirugía no me gusta demasiado, pero tenía la parte médica y toda la parte de endocrinología, ¿no?, de la mujer. Con lo cual la ginecología también lo tenía muy claro. También tenía muy claro que quería hacer la especialidad y dónde la quería hacer. Yo quería hacer la especialidad en el hospital clínico, ¿no? Y tuve la oportunidad de hacerla. Y no era algo al azar, ¿no?, sino porque el clínico en aquel momento era, junto con el Hospital de Cruces en Bilbao y de Xeus en Barcelona, eran de los pocos hospitales, ¿no?, desde luego públicos, era el clínico, en los que se hacía reproducción asistida. Con lo cual yo quería hacer ginecología en el clínico porque el clínico tenía unidad de reproducción asistida. Y mi amor por la reproducción, pues a los 16 años, eso a veces se lo cuento a pacientes, digo, qué mayor soy. A los 16 años, mi madre me regaló un libro que se llamaba El milagro de la vida. ¿Vale? El milagro de la vida era una novela, era la historia novelada del nacimiento de la Louise Brown, de la primera niña de fecundación in vitro. Y yo lo leí ese libro porque luego hablaremos, ¿no? Pero yo soy una gran lectora. Y ya era lectora y me leí ese libro y me enamoré. Y yo dije, yo quiero hacer esto. Y así llegó la ginecología y la reproducción. ¿Tú crees que tu madre era consciente de lo que hizo, lo que supuso ese regalo cuando te lo hizo en su momento? No. Pero yo a los 7 años le pedí a los reyes la anatomía humana. Aquel muñecote que tenía el hígado de plástico. Sí. Que cuando lo colocabas mal sonaba, hacía como un ruido, ¿no? No, se te caía el hígado. Debajo de las costillas bien puesto y claro, te lo encontrabas, ¿no?, en el suelo. Sí, mi madre sabía que iba por ahí, muy bien. probablemente. Oye, curioso, ¿Cuán importante es la educación de los hijos y a veces pequeños gestos que tenemos los padres, cómo pueden influir después en la vocación y en la carrera profesional? O sea, es un detalle muy, muy significativo. A veces insistimos, ¿no?, en dirigirlos por un lado y a lo mejor no hace falta. No hace falta, hay que dejarlos que vayan solos. Muy sutil. Sí. ¿Y tú, Chisco, de dónde te naces? Yo no soy tan romántico. Yo no soy tan romántico. Yo quería ser médico, sí. Había series en aquella época, La televisión también influye, O sea, me acuerdo de A Cor Obert. TV3. Me acuerdo de alguna otra serie a nivel nacional también. El Doctor Pérez. Sí. Entonces, todo eso influye también. Aquella bata, aquel señor, aquel individuo elegante y tal, esto influye. A ver, yo fui un médico, después obviamente, pues una vez hecho el MIR, pues la verdad es que la especialidad la tenía clara. Y la tenía clara porque era, ya lo he comentado, Joana, era médico quirúrgica. A mí la cirugía sí me gustaba, o sea, médico quirúrgica, y después empezaba a vislumbrarse algo en el tema de la reproducción, empezaba.
Y después ya lo hablaremos, supongo, pero obviamente nosotros somos unos privilegiados porque estuvimos en los inicios de esta historia. Sí, claro. Y claro, esto, cuando tienes una visión así, una perspectiva tan amplia, en el momento que tú eres estado, en el momento en que aparecían cosas nuevas que se estaban probando, claro, esto es un privilegio enorme. Entonces, tuvimos la suerte de estar ahí en el momento adecuado y nos lo hemos pasado muy bien. Francamente, nos lo hemos pasado muy bien porque hemos aprendido, hemos disfrutado, hemos estado en las innovaciones, en cada cosa que salía nueva se podía probar. Y la verdad es que a mí a menudo intento transmitir esta idea a la gente más joven porque, claro, seguramente amarán la profesión, pero probablemente no disfrutarán tanto. Porque, claro, no es lo mismo llegar a encontrarte los protocolos escritos que haberlos gestado y haberlos parido, ¿no? Entonces esto es un privilegio. La verdad es que creo que hemos estado en nuestra generación en el sitio adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Y también coincido con el hecho de que estuvimos también en una escuela que realmente la reproducción asistida en el Clínic fue más allá del Instituto de Seixeus, que también hay que reconocerlo, obviamente. Yo creo que fue top. Y las personas que en aquel momento estaban ahí, pues hicieron escuela. Y claro, esto lo llevamos imprintado, ¿no? Y yo creo que, a ver, nos lo hemos pasado muy bien, nos lo pasamos bien y espero que sigamos pasándolo todavía bien, ya veremos. Sí, marca un poco, pero previo a hacer la carrera yo ya tenía contacto con el paciente porque tuve la suerte de comenzar con un ginecólogo que para mí la verdad es como si fuera mi padre a nivel profesional, sobre todo por cómo veía la visión de las cosas, el trabajo en equipo, la ilusión que tenía incluso con la edad que tenía, el poder siempre avanzar, siempre mejorar. Y entonces ya empecé yo con, bueno, diré su nombre, Guillermo Gómez Montoya, para mí fue el que me abrió las puertas de este campo que yo desconocía en el 2001. O sea que, y fue un poco la visión y decir, bueno, pues se pueden cambiar. Empecé tratando junto con él a pacientes, pero luego yo a la enfermería pues ayudo a dar ese empujón y yo al equipo con el que trabajo es lo que transmito y es lo que quiero que hagan también y que tengamos. Nosotros el laboratorio en el Hospital Ruber Internacional tiene mucho contacto con el paciente. Esto es muy importante. Además es esa visión multidisciplinar. Estás hablando de temas de gestión que has hecho en ESADE, temas de enfermería que son más contacto con la persona y ver un poco todo el proceso, tema de laboratorio. Esa visión tan holística yo creo que es muy importante para una especialidad como la reproducción. Yo creo que es fundamental. Contra más visión tengas y más campo, eres mucho más empático y eres más fácil de poder ver qué necesidades puede tener una unidad en la que trabajas o en qué te puedes fijar. Yo, como comentaba antes, con el ginecólogo con el que comencé, el cuello le tocó directamente empezar a desarrollar la parte reproductiva y él era obstetra y cirujano ginecológico. Entonces yo mano a mano con él me enseñó muchas cosas de estimulación, me enseñó a estar con él en la consulta y eso a mí me abrió un campo de decir, wow, o sea, yo creo que se pueden combinar ambas cosas, cada uno sabemos la posición que tenemos, pero todo suma, es decir, la unión de un ginecólogo con un embriólogo suma, pero la unión, no que cada uno diga su parte y sea individualista, sino que sea en conjunto. Y bueno, pues durante mucho tiempo yo he estado haciendo consultas informativas junto con los ginecólogos. Es decir, cuando venía una nueva pareja, realmente la pareja se encontraba con la visión de las dos realidades, de la clínica y del laboratorio. Y alucinaba la respuesta que tienen los pacientes, o sea, es muchísimo más empática y sobre todo porque ven una visión y si tú tienes una interacción muy buena con tu compañero el ginecólogo y muchas veces mirándote a los ojos ya sabes la respuesta, das mucha más confianza al paciente y el paciente le gusta eso. ¿Has dicho, Josu, que esto lo hacías durante tu carrera o previo a la carrera, que estabas haciendo esta actividad junto con este embriólogo? Con este ginecólogo, yo cuando empecé a trabajar con él, directamente, primero estuve desarrollándome durante 4 o 5 años como embriólogo, cuando decidí, bueno, más que decidir hacer enfermería, él me dijo, ¿por qué no intentas hacer medicina? Y entonces recuerdo que hay un 2% en la universidad para recién licenciados de plazas, y eché y me quedé en la tercera posición.
Y entonces pregunté en el vicerrectorado quién había adquirido las plazas y me contestaron una persona que había hecho magisterio y una persona que había hecho enfermería. Entonces me chocó que personas que no han hecho carrera de ciencia simplemente por el hecho de hacer una carrera puedas entrar a cualquier carrera de medicina, a cualquier carrera sin tener la misma visión. Y no es por desprestigiar nada, pero muchas veces hay carreras de ciencias que pueden ser más complicadas que, por ejemplo, un magisterio, que mi hermano es profesor y yo le he visto lo que estudia y la dificultad. Luego otra cosa es lo difícil que es educar y, por supuesto, vamos, tienen todo mi respeto, pero la dificultad de la carrera a la hora de sacar nota no es tan complicado. Ese es mi punto de vista. Y entonces la persona que estaba en mentoría me dijo, sí, la verdad tienes toda la razón, porque incluso el doctorado no te lo contabilizan. Yo tenía un cum laude y no valió para nada. Y sin embargo, una persona que viene de un FP, de un módulo superior, puede entrar perfectamente a una carrera. Y me dijo, pero tienes la plaza de enfermería. Y pensé y dije, bueno, ¿y por qué no? Claro. Entonces, claro, cuando llegué a casa y le dije a mi madre que iba a estudiar también enfermería, me dice, pero ahora te vas a meter en enfermería. Le dije, bueno, vamos a ver otra visión, lo voy a hacer con tiempo, sin prisa. Exacto. Pero al final hice año por año y yo sí, algo empiezo, algo acabo. Bueno, eso me han inculcado en casa. Lo que te comprometas y lo que hagas, para mí el valor del compromiso es fundamental. Y así empecé y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. He aprendido muchas cosas de otra especialidad porque me tocó rotar en distintas unidades muy duras, sobre todo tuve la oportunidad de rotar en una unidad de paliativos y me sirvió muchísimo para tener una madurez emocional importante, para tener una sensibilidad especial y eso lo he podido aplicar ahora en la pandemia también. Pero mientras estabas estudiando enfermería, tú no sabías que te ibas a dedicar al mundo de la reproducción, ¿no? Sí. Sí lo sabías. Yo estaba ya trabajando en reproducción y posteriormente hice enfermería. Entonces combinaba las dos facetas. No iba a clases de enfermería, cogía los apuntes y solo hacía las prácticas obligatorias y me presentaba a los exámenes. Wow. Y así es como yo saqué la carrera, la segunda carrera de enfermería. Y bueno, me ha servido pues para ser polifacético muchas veces, ¿no? Cuando tuve que abrir mi propia unidad de reproducción en San Sebastián, en el Instituto Oncológico, pues al principio que tuve que formar a enfermería y al principio cuando empiezas, como no sabes cómo va a ir, pues coges a una enfermera y si se necesitaban dos, pues yo era el segundo, yo era el comodín de la llamada. Eso es. Entonces haces de gerente, de embriólogo, de todo. Pues fue una situación bastante curiosa, ¿no? Yo, pues he tenido una vida laboral bastante original, entre comillas, porque cuando me quedé embarazada o antes de quedarme embarazada, pues mi marido y yo empezamos a valorar la posibilidad de poder cuidar de nuestros hijos el mayor tiempo posible. Entonces empezamos a ajustar, los dos somos sanitarios, quien podía tener más capacidad para cuidar, quien podía renunciar más, menos, y al final, yo decidí aparcar momentáneamente la carrera, pero no quise abandonar el mundo laboral del todo. Me saqué el título de auxiliar de odontología, mi marido es odontólogo, y entonces de esa manera podía trabajar 2 días a la semana y el resto del tiempo ocuparme de mis hijos. Entonces durante esos 17 años lo hicimos así, y cuando llegó un momento en el que mis hijos ya tenían una edad como para no necesitar un apoyo constante, fue cuando decidí volver otra vez al mundo de la enfermería. Y casi al poquito de volver apareció una oferta de trabajo muy cerquita de mi casa y probé. Y descubrí un mundo que nunca, jamás me hubiera imaginado. Ahí sí, los comienzos fueron difíciles porque tienes la sensación de que no sé cómo no he podido saber esto antes, ¿no? Y empiezas a querer más, a saber más, a profundizar más y ya de aquí no me escapo. Te has enamorado de la reproducción asistida. Totalmente. Si te lo hubieran contado al principio, posiblemente no habrías pasado por otras. Pues eso nunca se sabe, pero desde luego resulta una especialidad muy atractiva porque tiene muchas cosas. Eres enfermera de quirófano al mismo tiempo que eres enfermera de consulta, tratas a los pacientes durante todo el proceso. Me parece una especialidad muy completa. Entonces, y luego, tienes momentos malos, pero los momentos buenos son tan buenos que casi lo compensan. Y yo estudié medicina porque a mí me interesaba. Yo creo que mucha gente de mi generación se crió viendo los dibujos animados, esto de Érase una vez el cuerpo humano, ¿no? De los virus, esos que se metían dentro, que había en los libritos. Y entonces yo quería saber qué pasaba dentro del cuerpo. O sea, me hacía muchas preguntas. ¿Cómo funcionan los organismos? Eso me da mucha curiosidad.
Y quería aprender eso, y luego es verdad que el hecho de reproducción no era algo específico que yo quisiera, que tuviera tan claro que quería hacer. De hecho no lo decidí hasta casi el final. A mí me gustaba, igual que Carlos, que escuché su podcast, decía, me gustaba la eco y la repro. Nosotros como pasamos por repro en el cuarto año residente, pues tampoco pude tener opinión antes. Hasta entonces me gustaba la eco. Lo que pasa es que yo me crié en un entorno muy característico porque mi madre trabajaba en un centro de planificación familiar. Entonces yo cuando salía del instituto iba a recogerla, me sentaba allí y en la sala de espera era un centro multidisciplinar, había psicóloga, explicaban los métodos anticonceptivos a las chicas jóvenes, hacían educación sexual, o sea, había un poco de todo, había una ginecóloga, talleres, entonces yo me sentaba allí, había de todo tipo de personas y en la sala de espera estaba llena de los típicos pósters de anatomía o de embarazo o del DIU. Era una época en la que se luchaba mucho contra el embarazo no deseado, era una época en la que a las niñas no se inculcaban trabaja, sé independiente, no dependas de uno. Hombre, claro. Ese es el mensaje que yo he recibido. Entonces, ¿eso cómo lo puedes hacer? Pues primero estudiando y segundo no embarazándote, era lo que te decían, ¿no? No te embaraces en la carrera. O sea, en aquella época la que se embarazaba estudiando la carrera era como que ya había perdido todos los trenes, ¿no? Luego tampoco es así, ¿eh? Pero es verdad que yo me crié en eso, es como una incongruencia. O sea, me crié escuchando cómo decirle a las mujeres que no se embaracen. Y ahora lucho para que se embaracen. Lo contrario. Sí. Entonces, al final lo que me di cuenta es que lo que sí creo que quiero luchar es porque las mujeres tengan la información suficiente para decidir tanto cuando no quieren tener los hijos como cuando quieren tenerlos. Y la primera parte la hemos conseguido súper bien porque la píldora anticonceptiva pues nos ayuda muchísimo y los ginecólogos en general y la industria ha hecho un trabajo fenomenal. Las mujeres están muy informadas, hacen sus revisiones todos los años con su ginecólogo, pero hasta hace relativamente muy poco no se le ha hablado en esas consultas sobre qué pasa con la fertilidad. Tú no puedes estar 10 años revisando a una mujer que tenga 36 años y no haberle preguntado, ¿tú quieres ser madre? Porque todo lo que estás haciendo hasta ahora es para no serlo. Y a partir de los 35 años baja tu calidad y tu cantidad. ¿Alguien te lo ha contado? Entonces veo que esa lucha es lo que te empodera como mujer a la hora de poder decidir, porque igual que los hijos te pueden llegar a frenar a la hora de tomar una decisión sobre un puesto de trabajo, el hecho de no tenerlos y de estar dilatando eso también, porque a lo mejor luego te llegan a los hijos en un momento de tu vida que, bueno, yo me imagino ahora mismo que tengo 45 años con el hijo que me acaba de salir, que es en la clínica, como yo digo, que es mi tercer hijo. Yo ahora mismo no me podría plantear tener bebés, o sea, sería una situación yo lo he aceptado porque estoy en un momento personal en que mis hijos ya tienen 14 y 7 años. Entonces, ahora mismo, pues no tengo bebés y yo que los he tenido, sé que o sea, y yo que he abierto IBI Málaga con mi hijo recién nacido. Además, saber el sacrificio que supone. Claro, entonces, pues bueno, no era lo mismo, era un cambio de instalación, no era un cambio de esta clínica a esta clínica, pero sí, se pasa a regular. Pues a ver, yo de vocación siempre he querido ser médico. Lo que no tenía claro para nada cuando empecé a estudiar medicina era la especialidad que quería hacer. De hecho, bueno, me gustaban mucho las especialidades médico-quirúrgicas o quirúrgicas. De hecho, una de las especialidades que me planteé de inicio era cirugía plástica, ¿no? No tanto la estética, sino la oncoplástica. Me gustaba a mí. O sea, si he querido ser médico es por el hecho de ayudar. Entonces, bueno, la estética no era tanto el gol, pero la oncoplástica sí. Y luego, pues, cuando ya te enfrentas en el MIR y a la elección de plazas, ahí me empecé a plantear que quizá una quirúrgica no me acababa de convencer, ¿no? Siempre estar en quirófano. Y me decantaba más hacia una médico-quirúrgica. Y dentro de las médico-quirúrgicas, pues ginecología me parecía muy, muy versátil. Te puedes súper especializar en muchísimas cosas, cada una de ellas con sus singularidades y igual de bonita. Pero siempre, bueno, claro, una parte muy importante de la ginecología es la obstetricia, ¿no? Y es la única especialidad en la que tienes 2 pacientes. Totalmente. Y en la que no siempre tienes enfermos, sino que pueden ser 2 pacientes sanos que dependen, pues, de ti.
Así que al final me acabé decantando por la ginecología. Y la reproducción asistida, pues no sé, me entrañó mucha curiosidad y lo encontré una especialidad muy bonita y que ayuda, ¿no? a eso, a que las parejas y las pacientes tengan, ¿no?, la oportunidad de ser madres. En realidad mi vocación inicial era la biología, la veterinaria, porque me apasionaba como los animales en general. Y en particular me apasionaba la reproducción desde muy pequeño, porque tengo recuerdos, cuando me pasasteis el guión del podcast, pensé, hostia, pues es verdad. Cuando era pequeño, me acuerdo que una vez fui a casa de una tía mía que tenía hámsters y justo el día que yo llegué habían criado y había varias crías que acababan de nacer, ¿no? Y me quedé como maravillado. Cuando otros niños estaban jugando a la pelota, yo estaba como alucinando viendo las crías de hámster y a partir de ahí tuve como una obsesión en siempre tener animales hembra y macho que criasen, porque me fascinaba como, ¿no?, tener un canario y hembra y un canario macho, tener un hámster hembra y un hámster macho. Íbamos al río en primavera y veía renacuajos y cogía unos cuantos renacuajos y los cuidaba en casa para ver cómo se desarrollaban y pasaban a ser ranas, ¿no? Pues todo el tema de la reproducción desde muy pequeño me gustaba. No sabía que me dedicaría a esto, pero la biología me llevó a querer hacer finalmente medicina por un tema de salidas profesionales, ¿no? Y después dentro de la medicina ya tuve clarísimo que esta parte es la que más me gustaba. Desde muy al principio. Vaya, que a ti te viene ya desde muy inicio, de muy joven, el tema ya que te apasionaba. Cuando a lo mejor había otros que estábamos yo desmontando cosas y volviéndolas a montar, que era un poco más mecánico, tú ya era más tema de biología y más de la reproducción, ya te llamó mucho la atención. Yo creo que sí, es vocacional totalmente. Y mira que es raro, ¿no? Porque no es tan frecuente. Tuve que pasar por el aro de hacer partos, hacer toda la especialización, que está muy bien y que me gustó. Pero recuerdo que era residente y aún haciendo partos y estaba en sala de partos, cuando venía un caso de urgencias, ¿no?, de que tenía algún componente de endocrinología reproductiva y demás, pues siempre es lo que más me gustaba. Qué bueno, qué bueno. Porque además es curioso de que dentro de lo que es la carrera, quizás es cuando se forma un poco el interés por una especialidad. Es decir, hasta que no has rotado por las diferentes especialidades, cuesta mucho que los estudiantes de medicina puedan definir cuál es su real pasión, ¿no?, dentro de... Sí, de hecho yo recuerdo, yo era muy buen estudiante, sacaba muy buenas notas, era muy exigente. Y recuerdo cuando hice el MIR, saqué muy buena nota en la carrera, y cuando hice el MIR saqué buena nota, y recuerdo decirle a mis padres: papás, no me dejéis escoger una especialidad simplemente por el hecho, por ejemplo, de que me ganaré mejor la vida o por el prestigio, sino que quiero escoger ginecología, porque lo tenía muy claro, pero no me quería dejar influenciar por este parámetro, ¿no? Y hasta el último momento tuve dudas, porque tenía muy buen número, ¿no? Y pensaba, ¿y si me dedico a algo que trabajo muy poco y vivo muy bien, ¿no? Desde esta visión más millennial o, ¿no?, generación Z. Pero al final fue como, no, tengo que hacer lo que realmente me apasiona, porque el trabajo es toda la vida, son muchas horas a la semana haciendo una misma cosa y te tiene que gustar, te tiene que apasionar. Y creo que es el secreto al final de ser feliz y hacer bien tu trabajo. Bueno, Fertifar, nuestra historia, comenzó con un objetivo claro. Era ofrecer una respuesta real y específica a las necesidades de los profesionales de la salud reproductiva. Queríamos crear una oferta diseñada por y para ellos, escuchando las inquietudes y transformándolas en soluciones concretas. Y así nació nuestro compromiso con la excelencia y con la innovación. Desde el inicio apostamos por un concepto revolucionario: la introducción de los probióticos en la salud reproductiva de la mujer, en el varón y en el embarazo. Esa visión pionera nos permitió abrir nuevas puertas en el cuidado de la fertilidad, siempre de la mano de la ciencia y con el respaldo de los mejores expertos. A lo largo de esta década hemos presentado 11 soluciones diferentes de reproducción. Hemos puesto a disposición a profesionales y pacientes nuestras propuestas en 18 países. Estamos orgullosos de haber formado parte de la historia de más de 140.000 pacientes en 18 países y acompañando de cerca a más de 80.000 mujeres, más de 25.000 hombres y compartiendo la alegría con más de 35.000 embarazadas. Detrás de cada cifra hay una historia, hay un sueño, una esperanza cumplida. Para nosotros,
Ha sido una satisfacción ayudar a tantas personas y ese es el objetivo del que nos motiva cada día a seguir mejorando y ampliando nuestras propuestas para adaptarse a las necesidades de los profesionales y de los pacientes. Por eso nuestro lema es Pasión por la vida, porque es nuestra motivación y lo que nos hace seguir trabajando día a día para poder conseguir el sueño de tantas personas. Me quedo con la frase de uno de nuestros participantes en los podcasts. El tener un niño cambia la vida de muchas personas, de los padres, de la familia. Ayudar a crear vida es algo mágico, un propósito. Ferticast. Las voces de la fertilidad. Un podcast para explorar el lado más humano de los profesionales sanitarios que trabajan en el mundo de la reproducción asistida, con el patrocinio de Fertifarm, empresa líder en soluciones de salud reproductiva.